Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Buenos días, amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Yo soy Juan Esteban Inver para llevarle Deporte Total RD y algo más a través de Cananga Visión. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía en vivo, 5 a 6 de la tarde o 12 de la noche a 1 de la madrugada diferido. O sea que te van a ver 3 veces en el día de hoy. Mis amigos, llegamos a ustedes con el patrocinio de Indotel. Ahí está nuestro buen amigo Guido Gómez Mazara, frente de Indotel, y la verdad es que el hombre está haciendo un trabajo. Ya comenzaron a tumbarle la llamada a los presos. Coño, que tienen a uno a coger el monte, muchachos. A mí me ordeñaron con 70,000 pesos, me sacaron de un video que me metieron. Una tipa me llamó, yo veo tu programa todos los días, ¿cuándo vamos a hablar? Después viene y me llama como a los 3 días, y yo estoy en Santiago. ¿Dónde tú estás ahora? Digo, por cierto, acabo de llegar de aquí a mi casa, voy a almorzar ahora. Pues yo ahorita cuando tenga tiempo, yo te voy a llamar te voy a llamar por videocámara para conocernos, igual, está bien. Cuando la tipa me llama en videocámara, yo abro la cámara, pero después me dice, no, que tú sabes, yo la cerré. Al rato me llaman varios amigos, porque cogieron el icono hasta del fiscal de Santo Domingo Este, a Héctor Segura, que es cronista deportivo. Pusieron a mi compadre Rubén Darío Aponte y me llama, compadre, ¿y qué esta vaina? Y yo estoy pensando, digo, después me llama uno con el icono de Héctor Segura, me dice, Inver, te están haciendo un daño en las redes. ¿Tú viste lo que es el video que hay en las redes? Digo, no. Cuando Mistura me manda, el supuesto amigo me manda el video, una carajita pasándose la mano por el trasero y yo mirándola. Cuando abrí la cámara, cogieron este pedazo, lo capturaron y me pusieron al frente. Oye, y me llamaron varias veces y que me dice seguridad, te voy a poner con un amigo mío que es coronel de la policía, del DICRIM, para que te resuelva. Uy, muchacho, y me pusieron al salto en la pulga. Al final, el fiscal, que somos amigos de cuando él se graduó en Derecho, estábamos juntos siempre metidos en el Sartén, en un piano bar que hay en la Hostos, casi esquina Noel. Y llamo un día a Alfonso, al domingo, eso fue viernes, el domingo llamo a Alfonso Ureña. Digo, mira, yo creo que tú me consigues una cita con Pequeira. Me dice, tienes que llamar a Pequeira para ver allá. Y digo, ¿qué te pasa? Digo, mira, me pasa esto. Se echó a reír, después me llamó Pequeira, muerto de la risa también. Y hablando con el director del DICRIM, me llama un supuesto coronel, que fue que me puse de que para que me ayudara. Pero ya el fiscal me tenía el domingo en la noche, me pidió 2 recargas de 250 pesos. Uy, qué fiscal es eso. Oye, y cuando vengo del DICRIM, entro a la Benito ahí donde los chinos, almorzar ahí en un restaurante de los chinos, donde Johnny, y cuando vengo saliendo, que voy a cruzar la avenida Duarte con Benito, encuentro ahí al fiscal de Santo Domingo Este. Y yo, ver cómo tú estás, viniendo. Digo, tu madre, tú no sabes el fin de semana que tú no puedes pasar tan difícil. Se explotó de la risa, me relajándome. Me dice, no, mira, es que eso lo hacen, que cogen el icono mío y el tuyo y te ponen ahí y comienzan ya. Sí, no, son aquí. Pero ya yo tenía 70 abajo. Ay, Dios. Entonces Bueno. Guido está acabando con esa vaina. Y yo voy de acuerdo con Guido. Mis amigos, vamos a conversar. Vámonos de una vez a lo que vinimos, como dicen los tigres en los barrios. Con
un hombre que es un mérito para la República Dominicana, Miguel Descartes Jerez Batista. Diablo, ese. Tú sabes que eso lo tienen al revés, Batista Jerez. El Batista Jerez. Sí, ahí no sé por qué aparece. La biografía tuya, 3 equipos tú jugaste en Grandes Ligas. Sí, sí, yo fui de los, En el 92 fue que tú debutaste con sí, los Piratas de de los Pico. grandes obreros de la pelota. No, espérate. Sí, Señores, porque este señor. las superestrellas no cambian de equipo, muy difícil. No, sí, pero señores, este señor es de los pocos peloteros, y escúchame la frase que voy a utilizar, pensante. De los pocos peloteros que tienen páginas para la izquierda. Escritor de novelas, Sí. cuentos para niños, New York Times. Una cosa que me gusta mucho, y te lo voy a decir público ahora, que tú te has ocupado de que los peloteros se capaciten, de que los peloteros se preparen intelectualmente. Bueno, una de las cosas que ya el sindicato de Grandes Ligas ha tratado de abrirle las posibilidades a nuestros jugadores de que se quieran educar durante su carrera o póstumamente, tengan la oportunidad de seguir preparándose como personas, porque muchos jugadores no entienden que quizás cuando le llega el ocaso de su carrera deportiva son jóvenes dentro de la sociedad. Sí. Un hombre con 35, 40 años está en la cúspide de su vida. Y muchos jugadores ahora se han dado cuenta que eso es parte del negocio y que en algún momento les va a llegar en la vida el punto donde van a tener que ser alguien más, porque todo el mundo no quiere ser solamente el ex jugador. Lo veo mucho de nosotros, en el caso mío, yo tuve que volver a la universidad después de 32 años. Imagínate, yo dejé la universidad en San Pedro en el 1988 Wow. y volví en el 2016. Mira, yo una vez entrevisté a Felipe Rojas, digo, varias veces lo entrevisté, pero la última vez que lo entrevisté, Felipe ya se había retirado de Grandes Ligas. Entonces eso fue en el 82, si mal no recuerdo, vino a dirigir al Escogido. Y yo lo estoy entrevistando, digo, ¿para qué? Pero físicamente usted se ve bien, ustedes quedan por lo menos 3 años en Lidón. Mientras vida tenga no se me va a olvidar esa frase que él me dijo. Me dice, mira, amigo, es mejor no retirarse en facultad de condiciones y no cuando el público te está abuchando que ya tú estabas viejo. Sí, cierto, sí. Pero Felipe, para los que no conocen la Tú historia, jugaste para él, ¿verdad? sí. Aquí y también en Estados Con Unidos. Montreal. Aquí el que no conoce la historia no sabe el valor histórico y el valor simbólico que tiene Felipe Rojas Alou en el desarrollo del béisbol dominicano. Tú estás hablando del primer pelotero dominicano en la historia que se vio jugar en una serie mundial. El primer dominicano. Y el primer dominicano junto a Juan Marichal, que fue invitado a un juego de estrellas. Y dicho por los que saben y por los que hemos leído un poco de su historia, es el pelotero más completo en la historia de la República Dominicana, tanto aquí como allá. Tú hablas del primer pelotero dominicano que dio 30 honrones cuando la bola no corría. Sí, y como abridor. 31 como abridor. Jugando bajo la sombra de Willie Mays. Sí. Un pelotero se robaba Y 20 Willie piques McCoy. base. Un pelotero que te jugaba un excelente centerfield. Un tipo que venía aquí, te ganaba de los 13 departamentos ofensivos. Un año te ganó 12. Solamente le faltó uno para ganar la triple corona. Pero ganó 12 de los 3. De los 3. O sea que el valor histórico que ha tenido Felipe, no tan solo como jugador, también como manager, desarrollador, ha sido campeón en la Liga de Invierno. Fue el primer manager en la historia de la República Dominicana que gana manager del año aquí, manager del año en Grandes Grandes Ligas. Ligas. El único manager latino en la historia que ha sido dirigente de Juego de Estrella y lo ganó. Y hasta el momento es el manager número 1 latinoamericano con más victorias en la Grandes Ligas. La impresión que se tiene cuando se juega para un dirigente con la capacidad, con el carisma, y más siendo de tu país, como Felipe Alou. Mira, el problema con nosotros, los latinos, nosotros somos muy... buscar la palabra exacta para no meterme en el problema de lo que yo me metí. Nos gusta mucho el favoritismo. Felipe era una persona muy estricta, y más con su propia raza, porque él decía que él no podía ser la razón por la cual nosotros lo hiciéramos mal. Pero era un excelente profesor de la parte mental del juego. Hay profesores que son buenos en la parte física, mira, vamos a arreglarte tu mecánica de bateo, vamos a hablar de tu mecánica, pero cuando se trata de la parte de ser
el jugador de Grandes Ligas. Llevar la parte mental a que tome por encima de la física y te convierta en una superestrella. Yo creo que yo solamente he visto dos, de los cuales yo jugué. Felipe Rojas Alou y Tony La Russa. Y todo el que ha jugado con Felipe en contra o ha jugado para él o ha sido su compañero, que me lo dijo hace como 3 meses, menos de 3 meses me lo dijo Joe Torres en Nueva York. Me dijo, mira, la gente habla del gran jugador que fue Felipe Alou, pero el ser humano que había dentro de su uniforme, eso no tiene ejemplo. Y muchas personas quizás no tuvieron la oportunidad que hemos tenido tú y yo, que lo veíamos en el Quiqueya, nos acercábamos a él y a veces le pedíamos consejos, lo escuchábamos hacer algún chiste, de la gran persona que es Felipe Rojas Alou dentro y fuera del terreno. Yo viví varias situaciones como periodista con Felipe, porque sabe cómo yo tengo 47 años en el béisbol, haciendo la antesala más vieja que se hace del terreno de juego antes del juego. Se llama Esperando la Pelota. Te entrevisté a ti muchas veces, tanto con el corrido, tanto con las águilas. Y viví momentos al lado de él que yo me sorprendí. Una vez, el Escogido tenía, en el 82, tenía un montón de estrellas. Jerónimo Berroa, Sammy Sosa, Luis de los Santos, Vizcaíno. Había un sinnúmero de superestrellas ahí con el Escogido. Mondesi. Y habían jugadores que llegaban tarde. ¿Ser 92? Sí, Mondesi sí, y yo llegamos sí. en el 92. Sí, en el 92. Y llegaba, había un grupito, Mondesi era uno que llegaba con la espalda aquí enganchado como que va a jugar desafío. Y él le dijo a Wilfredo Tejeda, que era asistente de él en ese momento, dice, mire, tenga ese candado. El que no está aquí a las 1:30 de la tarde, ya usted lo deja afuera. Y si usted no cierra esa puerta, yo lo voy a quedar trompado a usted. Sammy Sosa llegaba tarde casi siempre. Y un día él se acercó al local de Sammy Sosa y dijo, mire, aquí la estrella soy yo, que a mí que me pagan para dirigir usted. Aquí hay que estar, yo dije que aquí hay que estar a las 2:30. Usted tiene que a las 3, a las 4, como usted le da la gana. Usted no respeta a su compañero primero. Y después usted se tiene que respetar a usted, pero primero a su compañero. Sí. Así que, si usted no quiere jugar, recoja, vulgarmente hablando, si usted no quiere jugar, recoja toda su mierda y se va de ahí, que aquí la estrella soy yo. Aquí que está a las 2:30, dije. Coño, el otro día, todo el mundo acompaña a las 1:30 de la tarde, todo el mundo ya en el clubado del Escogido. Felipe, en ese sentido, era muy directo. Él lo hacía también en Grandes Ligas. Yo me acuerdo de una de las primeras lecciones que yo aprendí de Felipe fue en el 98, cuando me cambiaron por Henry Rodríguez. Ah, sí. Y volví a los Expos Montreal y decía, mire, lo primero en la vida que usted tiene que tener es respeto al fanático. Sí. Y si esa persona saca del sustento a su bolsillo para venir y pagar, para verlo a usted jugar, Sí, sí. eso usted tiene que respetarlo. Y eso nunca se me salió de la cabeza. Y por eso yo entendí cuando llegué a Grandes Ligas con el grupo de veteranos que todavía iba saliendo, que eran las últimas centellas que podíamos ver de lo que era el béisbol romántico, como André Dawson, ese tipo de gente, que llegaban al play a las 1 de la tarde y luego a las 7 de la noche. Sí. Y eran tipos A las que 8 era antes. y llegaban a prepararse y a hacer un sinnúmero de cosas que muchos de los muchachos, no sé ahora cómo es, pero el béisbol ha cambiado muchísimo, cómo llegan muchos de los jugadores, pero fue de las cosas que nos inculcaba a nosotros los novatos, que veníamos a ser parte de lo que es ahora este béisbol comercial, donde los jugadores tienen otro tipo de visión, tienen otro tipo de tradición. Para nosotros la tradición era una de las cosas más emblemáticas, porque era como tu despertar, ¿no? Tú te dices, ok, mira, me pasó lo que todo el mundo dice que le pasa a uno cuando uno llega a Grandes Ligas. Como por ejemplo, cuando te vestían como novato, Sí. te ponían a cargar una mochila rosada toda la noche, te ponían al bullpen, y los fanáticos pero era parte de una tradición emblemática, De una enseñanza. donde tú lo habías escuchado mucho en ligas menores, pero era algo que al final era un honor para ti en el final de tu carrera, porque tú pasaste
por lo que pasaron grandes estrellas. Un centro. Sí, claro que sí. Ahora ya no lo hacen. Hasta donde yo sé, muchas tradiciones que ya no se usan. Sí, que es cierto que lo mandan a hacer mandados a los novatos. Pues es que, mira, quizás los muchachos lo ven de forma diferente, pero nosotros lo veíamos igualito que la milicia. Ellos te provocaban la ira, pero era para ver tu reacción, porque si tú en ese momento, igual que la milicia, no eres obediente al superior en el momento que estamos en paz, imagínate en guerra. Sí. Y por eso nosotros seguimos siendo el sindicato laboral más fuerte del mundo. Porque nosotros aquí se le llama mayormente en el dominicano popular respetar los rangos. No, nosotros respetamos la jerarquía. Porque había jugadores como nuestros padres que habían abierto ese camino para nosotros. En la guardia dicen que la antigüedad en el servicio es un rango. Sí, claro. Entonces por eso es que viene ya ahí de que los viejos en el deporte van trazando pautas. Pero cuando tú miras personas como Felipe Rojaló que tuvieron que enfrentar el racismo, que tuvieron que enfrentar yo diría en este sentido sería el desbalance comercial, porque como tú puedes ver cuando tú miras la historia que grandes jugadores como Mickey Mantle y gente así tenían que ponerse a vender seguros para poder sustentarse en el invierno, porque lo que ganaban en pelota no le daban. Y ahora hay un niño en Liga Verano, República Dominicana, en un paisito tan pequeño, en una isla, que gana millones sin haber tirado la primera pelota como profesional. Sí. Pero todo eso es gracias a ese grupo de hombres que se pararon frente al sistema, que fueron mejorando el sistema, y gracias a Dios muchos peloteros a nivel del mundo ya tienen un cielo seguro, como se dice en inglés, de poder vivir de este oficio. Mira, un momento también que yo viví frente a Felipe fue que una noche están chequeando el reporte de Liga Menores y encuentran a Jesús Figueroa. Y él así mira y llama a Ursula y dice, cuño, pero venga acá. Y este muchachito se robó 80 bases en clase A. ¿Y qué es ese muchachito? Entonces él le dijo, ese es de Huita, del difunto Pintacural Santos, que es para de casa. Dice, pues yo quiero ver ese muchacho. Y lo llamaron. Y se queda así mirándolo Felipe a él, a Figueroa. Y lo mira. Entonces usted juega centerfield, juega right field, juega left field. ¿Y dónde se siente mejor jugando? Y le digo, centerfield. ¿Usted está seguro? Sí. Dice, está bien. Yo lo llamo ahora. Y el muchacho sale de la oficina de Felipe, del manager, y se va para su club. Están ahí hablando. Se lo dice el coño, pero es un jockey. Sí. Figueroa no era muy alto. Un Timoniel Pérez. Sí. Dice, coño, pero es un jockey ese muchacho, muy chiquito. Coño, pues solo 80 bases en GCA. Hasta en el patio de su casa que se la robe, son 80 bases. Sí, él siempre dijo eso. Y dice, vamos a desvirgarlo hoy. y tráemelo, lo llama. Oye, eso fue otra cosa que se me grabó, que le dijo, mire, yo lo voy a poner en jugo a usted. Usted va a debutar hoy. El guante es suyo. Usted que se queda con su trabajo, usted lo pierde su trabajo. Oiga una cosa. Si usted cometió un error, tranquilo, vamos a hacer otra jugada mejor. Pero primero tiene que respetar al público. El que paga, saca su chelito para acá, para verlo usted jugando, si usted no es nadie. Respete al público, respete a su compañero, respétese usted. Usted va a jugar. Y el carajito comenzó, compadre, con una tromba, entonces después viene el pan, lo sientan y meten al otro matatán, a Sammy Sosa. Sammy todavía no estaba con la guerra de los honrones como Uruguay, pero ya estaba escribiendo con letras de oro su nombre en Major League Baseball. Sammy Sosa en 25 turnos se fue en blanco. Y dice, oye, qué disparate porque nosotros hicimos. O sea, estamos este muchacho que está caliente, este tigre lo que está metiendo robo, no está en pelota. Pero lo pudo jugar el muchachito, pues le dio. Mira, cuando tú miras el grupo de jugadores que se desarrolló bajo la supervisión de Felipe Rojaló, vamos a mirar del 1992, cuando empezó en Grandes Ligas. De ahí salió
El primer ceromel latino en la historia del béisbol de Grandes Ligas, Melquiades Rojas. Sí, Y después entonces fue Roberto Hernández, puertorriqueño, que lo hizo con Chicago, pero el primero fue Melquiades Rojas. sí. Que Felipe lo hizo preparador de mesa de planta de John Wetland. Agarró a John Wetland, que era abridor de los Dodgers, y lo hicieron cerrador. Estuvo envuelto en las decisiones del cambio de Pedro Martínez para los Expos de Montreal, lo cual los Dodgers no lo querían, no creían Sí, en él. sí. Él, Desarrolló a Wilfredo Cordero, que lo puso a jugar sobre todo. A Marquis Grison lo hizo su centerfield regular, que lo trajo 2 años aquí a jugar dominicano. sí, sí, con el escogido. ¿Me entiendes? Sí. Trajo a Tim Wallace a jugar aquí con los Sí, Leones del tercera Escogido. base. ¿Me entiendes? Tú estás hablando de una persona que tuvo una influencia de desarrollo, que Nigio le dio la confianza a Denny Martínez de ser el as de nosotros Sí, en los Expos de Montreal. Sí. Después de ahí, Rondell White, Cliff Floyd, Orlando Cabrera, sí. que lo hizo nuestro selector, José Vidro, y sin ni siquiera hablar de Vladimir Guerrero. Sí, Eso- que tú era estás la hablando de superestrella. un pelotero que lo pusieron a tapichar aquí en Liga de Verano. Sí, sí. Te estoy diciendo. Entonces, cuando tú miras gente como Carlos Pérez, Alberto Reyes, que son de los La dominicanos, malanga. no, porque tú dices Gilberto, yo Ah, tengo Gilberto, Alberto, sí, que era sí, pitcher del sí, Escogido, sí. que son de los peloteros que llegamos a la Grandes Ligas a través de la supervisión de Felipe Rojas Lobo. Y la gente quizás nunca le ha dado para atrás a ese Replay. a ese periodo histórico donde hubo muchos jugadores que la influencia de Felipe Huguero Urbina, el primer venezolano que llega a 300 salvados, Sí, ¿me entiendes? Son de los jugadores que pasamos por la Universidad de Felipe Rojas Lobo y que de una manera u otra, los que no llegamos al Salón de la Fama, como es el caso, jugamos 20 años en Grandes Ligas. mira, hablando sobre Pedro Martínez, una noche estamos ahí en el estadio Quisqueya Juan Marichal y el difunto Rafael Ávila. Tocamos el tema de Pedro y él dijo que mientras vida él tenga, él iba a estar maldiciendo al médico de los Dodgers, que dijo que Pedro, oye, que Pedro no era un lanzador duradero, que Pedro era muy flaquito, que Pedro era muy chiquito. Pero yo creo que debería ser el contrario. Pedro debería estar agradecido a ese tipo porque ese tipo llevó a Pedro a donde está. Porque él le dijo a Pedro, tú eres un fenómeno. Tú estás en contra de lo que dice la ciencia. Porque la ciencia médica está diciendo que tú no dabas. Sí, ¿Me entiendes? sí. Pero es lo que te digo, mira, eso, porque es lo que Felipe, o ese tipo de manager como Felipe, implanta sobre el béisbol. El presentimiento humano. Eso no te lo va a una computadora nunca. Y Felipe presintió en él, y no tanto en él. Vamos a darte otro Salón de la Fama que jugó con Felipe Rojas Lobo. Larry Walker. El segundo canadiense en el Salón de la Fama. Sí. Y la gente no habla de eso. La gente no habla de eso. Donde Felipe manilló a uno de los bateadores dominicanos más consistentes de la historia y de los pocos que tenemos que ha bateado 300 con 2000 y pico de hits, a su propio hijo, Moisés Alonso, sí. que es un pelotero, Sí, un peloterazo. para mí era mi pelotero favorito porque era consistente. Sí, Yo no sí. entendía cómo, yo nunca había Moisés batear menos de 280, en ningún lado, Sí. ni en el Train. Pero era eso, cuando tú miras, ¿qué veía Felipe en algunos jugadores que no veían Otro la diría. ciencia médica, no veían los expertos del béisbol y no veía la inteligencia artificial? Otra de las cosas que yo vi aquí fue cuando, y eso me gusta de ustedes, cuando los novatos, los jugadores jóvenes, le dicen ustedes los caballetes, ya los veteranos, y un juego del escogido, no, la estrella y el escogido. Y del dogado del Licey cruzó Pedro Martínez a saludar a Joaquín Andújar, que era el coach de picheo en ese momento de las Estrellas Orientales. Sí. El año no recuerdo, no preciso el año. Y yo recuerdo, yo soy de los cronistas deportivos, que yo observo mucho, y tú siempre me ves metido atrás de la jaula de bateo, oyendo los codes de bateo,
los managers, oyendo en el dogado, oyendo a los peloteros ahí cuando están en instrucciones, porque yo soy de lo que digo, o muchos dicen que yo hablo muy duro. Entonces yo soy de lo que como yo tengo una responsabilidad frente al micrófono, no le sirve a Marrón, ya está borracho. Dilo duro. Como yo soy de los cronistas que me ocupo siempre de ir instruyendo, de edificar a mis oyentes. Cuando hago un comentario, pues trato de tener la mayor base posible para hacer ese comentario. No hablar de oído como hay mucho. Joaquín Andújar, Pedro va a saludar a Andújar y le dice, ¿cómo estaba, maestro? Entonces le dice, ¿tú quieres quedarte mucho tiempo en Grandes Ligas? Y le pintó el home play. Le digo, tú no puedes permitir que el bateador te coja esa esquina y esa esquina. Si le dejaste coger esas dos esquinas, tú tienes que poner la comida en la mesa. O sea, poner la bola medio. Sí. Esa es la jerga de ustedes. Sí. Poner la comida en la mesa. Entonces, le dijo, tu primer picheo viene aquí. Pero tienes que tenerlo bien puesto. Porque si tú no tienes buen puesto, tú vas a coger mucho golpe. Porque tú te vas a encontrar no con más hombre que tú, pero más grande y más fuerte que tú. Y te van a dar tu trompa. Sí, no, es igual que el boxeo, tú vas a dar, pero te van a dar. Y Felipe tuvo que ponerle un muñeco inflado. Sí, yo me acuerdo. No, y después mandaron a hacer una nota de plástico. Ajá. De Ponerlo plástico ahí. duro para Sí. que él aprendiera a dominar el picheo. Sí, pegado. y tírale pegado. Fue líder en Devore ese año con 18. Yo me acuerdo que Kerrigan, que era el pichinco de nosotros, tenía el pobre muñeco ahí. Nosotros pasábamos a veces en el Pitren en 93, 94, antes de la huelga, y nos explotábamos la risa porque veíamos que el muñeco estaba todo abollado. Y lo puso a tirarle. Y después vi también a Marichal, que entró un día al dogado del Licey, y estaba Pedro y estaba Ramón. Y Marichal le dijo, coge la bola, ponla así. Y ponla así. Y le dijo a Ramón, ponla ahí ahora. ¿Dónde tú sientes el peso de la bola? ¿Dónde te pesa más? Ramón dijo aquí. Y dijo Pedro, agarra la bola, ponla así y ponla así. ¿Dónde pesa más? Entonces le dijo, Pedro le dijo, me pesa más aquí. Y Ramón le dijo aquí. Entonces le dijo, mientras ustedes no tengan el centro de la bola, ustedes no tienen control del picheo. No, es que mira, Marichal. Marichal es un tipo de persona. Yo tuve una experiencia con Marichal impresionante. Me acuerdo, yo iba para los campos de entrenamiento, cuando yo estaba con los Diamantes de Arizona. Y Marichal, como era una figura de San Francisco, que también entrenaba en Arizona, él iba a los entrenamientos como figura. Y me acuerdo yo estando en el aeropuerto de las Américas, lo veo que ya se chequeó y se va. Y yo le pregunto a la azafata, mira, ese señor, dice, no, él va para Miami, pero tú vas de ahí, va a coger otro vuelo para Arizona. Y yo le dije, mira, tú me puedes sentar al lado de ese señor. Ya déjame ver qué puedo hacer. Y empezó a buscar y lo movió y me sentó. Y yo cogí 2 horas de cátedra. Como Marichal. No, mira, Marichal es un tipo de persona que cuando tú lo escuchas hablar sobre el picheo. Y la educación que tiene. No, mira. Yo me acuerdo, yo le pregunté una vez a Pete Rose, que me lo encontré en una firma de autógrafos que nos llevaron. Porque yo le preguntaba a esas estrellas lo que yo no había visto. Porque acuérdate que antes aquí los audiovisuales eran imposibles de encontrar. Yo nunca vi a Felipe Rojas jugar o coger un turno hasta que no empezó a salir el internet. Y me acuerdo le pregunté a Pete Rose, Pete, hábleme de Marichal. Y dice, Miguel, mira, él no tenía el staff que tenía Sandy Koufax, ni el que tenía Gibson, ni Drysdale, pero qué competidor. Mi hermano, ese tigre no te daba una base por bola ni matado. Guapo. Era para arriba y bateame. Sí, Y cuando tú miras los números de Juan Marichal, tú estás hablando que Marichal pichó 700 y pico de entrada más que Pedro Martínez. Sí. Y dio 60 bases por bola menos que Pedro. Sí. Con 700 y ni más. Y 60 blanqueadas. Y la gente estaba hablando de que Pedro tenía un excelente control. Ahora imagínate Marichal. Ahora hay una cosa también. Las comparaciones son odiosas. Pero No, yo no es que creo. mira, yo creo que el problema de la comparación es
¿Cómo tú puedes hablar de la industria del automovilismo sin hablar de Henry Ford? Sí. Él te creó el T4, ese era el desafío. Sí, pero, Pero ahora la gente habla hasta del carro de batería. Sí, pero mira qué Con pasa. Tesla, pero espérate, no es el problema. Marichal le tenía que pichar a los bateadores que había. Sí. Él no puede estar pensando cómo le iba a pichar a Aaron George 60 años más adelante. No. Él tenía que ser leal al que él tenía. Y Pedro tenía que pensar en la gente que él tenía. Sí, pero que Pedro llevaba ventaja. En Pedro el, llevaba ventaja sobre Marichal. en el sentido de... Ahora son 5 entradas de calidad. Ellos dicen 5 entradas de calidad. Para la ducha. Sí, Cuando pero, Marichal no. pero acuérdate que una cosa, ese era el juego se jugaba antes. Sí, pero Cuando Pedro- tú miras, pero si a eso vamos, mira el caso de Sayón, que pichaba interdiario. Sí, Pues por eso es líder en ganado y líder en perdido. sí. Pero el caso es, ese era el juego que se jugaba. Ahora, físicamente, entender la demanda física de Marichal es imposible. Porque la gente nada más habla del juego de 16 entradas, pero tuvo Sí. un juego de 14, de 12. Sí, de 12. Aquí mismo tuvo una noche de apertura contra Mercedes de Hollywood, porque le fueron Sí, 12 sí, que lo perdió 1-0 un domingo. Yo lo vi ese juego, ahí no sabía qué. ¿Me entiendes? Pero eran las superestrellas del momento. Pero es lo que me decía Marichal. La columna vertebral del picheo no se ha perdido en el tiempo. Todavía tú tienes que pasar la bola por encima de un play Sí, sí. para poder sacar out. Sí. ¿Me entiendes? Y te da Ahora, tres, cuando tú hablas con grandes maestros de este deporte, tipos que han estudiado el éxito y por qué muchos han sido exitosos, porque no es el talento. y era un solo sayón también que había. No, Más para, la liga. tú estás hablando que, mira, Bob Gibson me dijo a mí en el 2011, ¿te acuerdas? Yo le preguntaba a todo el que tú podías, Sí, sí. y me dice, Miguel, aquí nadie puede venir hablando disparate. Nadie ha ganado más juegos que Juan Marichal en una década. Ganó 192 partidos en los 60. Y 5 años ganando 20 o más. En una ganó 26. No, pero que todavía es el latino con más juegos ganados en una temporada. Yo creo que fue el último en ganar 26. Pero cuando tú miras la temática de juego, estoy hablando de Marichal, era un tipo que... ¿Cuántas temporadas tuvo Marichal con 300 y pico de entradas lanzadas? Espérate. Tú estás hablando que ahora, en este tiempo, porque el tiempo ha cambiado, 200 es una cosa que la gente no lo ve. Sí, 200 entradas, una vaina del otro mundo. Pero Marichal es 345. Y en un año vino 46 partidos. Pero es lo que te digo, el juego era diferente. Pedro, porque por ejemplo, Pedro es una de las personas más jóvenes en la historia de la Grande Liga en llegar a 3,000 ponches. Pedro, para que lo sepa, con menos de 35 años. Pedro Martínez. Pero Pedro era un fenómeno. Pedro era un tipo que te abusaba de la... Del físico. No, te abusaba del contrario, porque él te hacía alucinar. El tipo que te pasaba con la recta, te Y hacía... lo perreaba. Pero Marichal era un tipo que tú decías, pero diablo, ¿y cuándo que lo van a sacar? A ver si yo de un hit. ¿Me entiendes? Déjalo ahí. Vámonos un cambio y regresamos con Deporte Total RD y algo más. Con este invitado de luz, el poeta Miguel Batista. Adelante.